ser breve porque sé que tenéis una agenda muy complicada, pero creo que es necesario un poco para que entendáis y os metáis en el contexto y en el entorno en el que estamos. Empezamos un poco por contar el principio, cuándo fue construida, en el siglo XII. La torre musulmana fue construida como una fortaleza militar. Era parte del cinturón defensivo de Valencia, y esto se sabe por la estructura que tiene, por la localización estratégica y porque el material que emplearon es el mismo. Tiene 14 metros de altura. ¿Esto qué suponía? Que no solamente era como defensa o vigilancia de los territorios que conquistaban, también les servía para comunicarse a distancia. Por ejemplo, las distintas torres que hay en los pueblos, cuando se querían comunicar con ellos o con los ciudadanos de Silla, que usaban por la noche el fuego y por el día usaban señales de humo, y así podían avisar de algún peligro que podía estar pasando o en otro pueblo o en Silla. Está construida con una técnica que se llama tapial. Esta técnica, los musulmanes tenían una visión muy abierta, que eso también yo pienso que lo han heredado los ciudadanos de Silla, una visión muy abierta sobre todo. Esta técnica consistía en usar los recursos propios de la tierra y unas bóvedas que eran desmontables. Esto no solamente suponía que era muy barato, porque no tenían que ir a otros sitios a conseguir piedras, y además era muy fácil de construir y muy rápido. Y en cualquier momento, si por lo que fuese tenían que abandonar esa estructura, podían construir en otro lugar. Esto en cuanto a los musulmanes. Pasamos a la época cristiana. A lo largo de la época cristiana hubieron distintos señores feudales. Durante esa época, cada señor feudal le dio un destino distinto a la torre, pues o desuso también. Empezamos por la Orden del Hospital. La Orden del Hospital en ese momento sí ya tenía una expansión agraria muy grande. ¿Cómo se utilizó la torre? Pues era un granero comunal. Luego pasamos a la Orden de los Montesa. Os digo los Montesa porque luego veremos el escudo. La Orden de los Montesa, el castillo quedó en desuso. En esa época coincide con la Guerra Civil de la Unión, cuando estaba Pedro el Ceremoniós. ¿Qué pasó aquí? El pueblo de Silla es un pueblo muy luchador, siempre lo ha sido y lo sigue siendo ahora. Y en ese momento estaban en contra del actual rey. Entonces lo que hicieron es, las clases más desfavorecidas asaltaron el castillo y se lo ofrecieron a los nobles ricos de Valencia. A ver, yo no soy de Silla, pero lo creo firmemente. Llevo un año aquí y lo creo firmemente por muchas historias que me han contado. Bueno, pues total, que se lo querían entregar a los nobles ricos de Valencia, opositores al rey. Pero ¿qué pasó? Que la rebelión fracasó. ¿Qué es lo que hizo el comendador de los Montesa? Lo que hizo fue imponer una multa muy grande a todos los ciudadanos de Silla. Después de los Montesa fueron pasando distintos señores y señoras feudales, y el castillo quedó en desuso y se fue deteriorando. Llegamos al siglo XIX y ¿qué pasó en ese siglo? Se dieron cuenta de que la torre estaba en un estado lamentable. ¿Qué es lo que hicieron? Expropiarla, pero no tenían dinero para hacer una reforma. Llegamos entonces al siglo XIX, después del siglo XIX. Es que quiero acortar porque sé que hay muchísima historia. La historia de la Torre de Silla es tremenda. Después del siglo XIX pasamos ya a la Riada de Valencia. ¿Qué pasó? Que con las fuertes lluvias parte de la torre se desmoronó. El arquitecto del municipio emitió un informe aconsejando su demolición, pero por suerte hubo un proyecto alternativo que, aunque no se llevó a cabo, lo que se hizo fue hacer una estructura nueva sobre la que ya existía para evitar que todo se derrumbase. Y llegamos al 1982, que es cuando ya se reforma la estructura principal y todo el muro, y se declara monumento histórico artístico. Y después de esa época ya pasamos a la época actual. En la época actual habéis visto que está totalmente rehabilitado, tanto la torre y el museo. Es un espacio abierto al público y además tiene una oficina de turismo para dinamizar todo el trabajo que se ha hecho. ¿Por qué ha sido posible todo esto? Pues porque en estos momentos en el pueblo de Silla existe una verdadera cultura sobre el patrimonio cultural de Silla. Se está trabajando en ello
y ha habido un proyecto por parte del actual gobierno y el equipo de gobierno del pueblo de Silla, se ha llevado a cabo y se ha conseguido todo esto. Eso es una historia. Ahora os cuento un poquito de la torre antes de que paséis a verla, un poco a vuestro aire, porque no sé si cabemos todos y si me vais a oír. A ver, la torre es de planta cuadrada y tiene 2 plantas y una terraza que no es transitable. Está el foso, que era un aljibe que se almacenaba agua. Aquí ahí tiene 3 salas abovedadas, con el techo abovedado. Los muros son más gordos aquí, por eso las salas son más estrechas. Arriba son más estrechos y las salas son más amplias. Esta escalera de madera era elevable, que es lo que era defensivo. La torre, os he contado antes que era defensivo. Cuando entraban por esa puerta pequeñita o les atacaban por esa puerta, tenían que entrar de uno en uno. Desde aquí era difícil defenderse, era fácil defenderse. Pero ¿qué pasa? Si conseguían llegar al primer piso, levantaban la escalera y se defendían desde el segundo. La torre, os he dicho también antes que tenía múltiples usos. Uno de los usos fue como almacén y veréis muchas utensilios para almacenar tanto alimentos como agua. Pero también fue prisión, y en esas paredes donde está el cristal para protegerlos hay dibujos de los prisioneros. También ha sido despacho, ha tenido muchos usos. Si te ha gustado, un like por favor, suscríbete al canal.